Nunca pensé que algún día terminaría huyendo. Yo amaba mi tierra, a pesar de lo difícil. Honduras es un lugar hermoso, pero también es cruel si naces pobre. Crecí entre callejones de concreto resquebrajado, esquivando las balas perdidas, que a veces no eran tan perdidas. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años. Y mi padre, bueno, él murió antes de que yo naciera. Viví con mi abuela hasta que ya no pudo mantenerme. Entonces empecé a trabajar en lo que fuera. Lavaba carros, vendía cosas en los buses, lo que fuera para sobrevivir. Pero a veces la necesidad se disfraza de oportunidad, y esa oportunidad me llevó a involucrarme con gente que no debía. Me dieron un trabajo, luego una deuda. Una deuda que crecía aunque yo no pidiera nada. Una noche me dijeron que ya no debía nada, pero me advirtieron que no me querían ver por ahí. Era eso o terminar en una zanja. Fue ahí cuando supe que tenía que irme. Cruzando Guatemala no hubo descanso. La carretera era como una serpiente interminable. El aire olía a sudor, tierra y miedo. La gente no hablaba mucho, solo se miraban. En Tapachula me uní a un grupo más grande, dirigido por un coyote que no decía su nombre. Nos dijo que si seguíamos sus instrucciones, llegaríamos. Que no preguntáramos, que no nos detuviéramos por nada. Cruzamos ríos, dormimos en iglesias abandonadas, nos escondimos en fosas cubiertas de ramas cuando veíamos patrullas. El coyote siempre iba al frente, con una mirada que no parecía humana. O quizá lo era, pero ya no le quedaba alma. Su voz era ronca y siempre hablaba como si estuviera maldito. Cuando llegamos al desierto de Sonora, el aire cambió. Ya no era calor lo que sentíamos. Era algo más, como si estuviéramos siendo observados. El coyote se puso más nervioso. Caminábamos de noche. Silencio absoluto. Nada de luces, nada de cigarrillos. Ni siquiera respirar fuerte. Una noche, cuando el viento se llevó el calor, escuché algo extraño. Estábamos rodeados de oscuridad, apenas guiados por la luz de la luna. Sentí unos pasos detrás de mí. No eran de alguien corriendo, ni caminando como nosotros. Eran pasos lentos, pesados, irregulares. Me giré. Nada. Pensé que estaba imaginando cosas por el cansancio, pero al cabo de unos minutos los volví a oír. El mismo sonido, más cerca. Le pregunté a uno del grupo si él también los oía. Me miró y solo murmuró. No los voltees a ver. Esa noche no dormí. El viento golpeaba las piedras como si alguien nos susurrara desde la arena. El coyote nos llevó a unas rocas donde podíamos escondernos. Me aparté para hacer mis necesidades y ahí lo vi. Era una figura, no sé cómo describirla. Parecía humana, pero no caminaba. Se movía como si se arrastrara, pero sin tocar el suelo, como si flotara. Sus ojos eran dos huecos, negros. Me miró, o sentí que lo hizo. Regresé con el grupo y el coyote ya no estaba. Nadie lo vio irse. Nadie dijo una palabra. Estábamos solos. Una mujer empezó a rezar. Otro vomitó del miedo. Decidimos seguir. No podíamos quedarnos ahí. No dormimos por los siguientes 3 días. Caminamos por inercia. Algunos decían haber visto cosas. Otros aseguraban que el desierto hablaba, que susurraba nuestros nombres. A veces, cuando creíamos estar solos, los pasos volvían. Llegué a los Estados Unidos una semana después. Crucé la frontera sin saber si era libre o si solo había cambiado de prisión. Ahora trabajo en Texas limpiando oficinas. Es un trabajo tranquilo, casi siempre solo. Pero cuando las luces están apagadas y los pasillos están vacíos, esos pasos regresan, lentos, irregulares, pesados, y cada vez que los escucho, me obligo a no voltear. Porque algo dentro de mí sabe que si alguna vez lo miro de frente, ya no voy a volver. Yo no quería venir. Mi mamá fue la que insistió. Ella decía que si no me iba, terminaría muerto. Tenía razón. Tenía 19 años cuando me subí por primera vez a un tráiler, sin saber a dónde iba. Solo sabía que era hacia el norte. Me subieron con otras 20 personas. No hablábamos mucho, solo nos veíamos con desconfianza. Todos sabíamos que si algo salía mal, nadie iba a salvarnos. La caja del tráiler era oscura, calurosa, como una tumba de metal. No sabíamos la hora, no sabíamos si era de día o de noche. Solo teníamos el sonido del motor para adivinar si seguíamos en movimiento o no. Y el silencio.
Ese silencio espeso que a veces se rompía con un llanto bajito o una oración en susurros. La primera noche fue difícil. El calor era insoportable. Uno de los hombres se desmayó. Otro intentó abrir la puerta desde dentro, pero no había manera. Estábamos sellados, enterrados vivos. Yo estaba sentado al fondo, contra la pared de la caja, cuando lo escuché por primera vez. Una voz. Pero no era una voz normal. Era baja, ronca, quebrada, como si estuviera saliendo de la garganta de alguien que no había hablado en años. Decía mi nombre. Me levanté de golpe, pero nadie más reaccionó. Pensé que lo había imaginado, que era el encierro, pero luego la volvió a decir, más fuerte. «Josué». Miré a los demás. Nadie parecía haberlo escuchado. Volví a sentarme, tratando de no perder la cabeza, pero entonces sentí algo, una respiración detrás de mi cuello, fría, pesada, como si alguien estuviera justo detrás de mí, en ese espacio donde no cabía nadie más. Volteé con rapidez, pero no había nada, solo metal. Al día siguiente, alguien murió, un señor mayor. No resistió el calor ni la falta de oxígeno. Cuando su cuerpo empezó a oler, la desesperación creció. Golpeamos las paredes, gritamos, pedimos ayuda. Nadie nos escuchó. La segunda noche, la voz regresó. Esta vez no solo decía mi nombre, me hablaba. Me decía que todos íbamos a morir ahí, que no importaba lo que hiciera, que nadie nos iban a encontrar, que ese tráiler era nuestra tumba. Pero lo que más me aterró no fue eso. Fue que otras personas también empezaron a oírla. Una mujer empezó a gritar. Decía que la voz venía del cadáver, que lo vio moverse. Otro hombre empezó a golpearse la cabeza contra la pared para no escucharla. Se rompió la nariz. La sangre corría por el suelo. El miedo dejó de ser humano. Se convirtió en algo más. Algo que nos miraba desde las sombras. Como si el sufrimiento que había en esa caja hubiera tomado forma. Finalmente, al cuarto día, el tráiler se detuvo. La puerta se abrió y la luz del sol nos cegó. Caímos como cadáveres sobre la tierra caliente. Algunos lloraban, otros solo respiraban. Nunca encontré al conductor, ni a la gente que organizó el viaje. Nadie dio la cara. Y de las 20 personas que entramos, solo salimos 14. Ahora estoy aquí, en un pueblo de Arizona, trabajando en lo que sea. Pero a veces, en las noches calurosas, cierro los ojos y escucho esa voz otra vez. Baja, quebrada, como si aún estuviera en esa caja. Y lo peor es que ya no me asusta. Lo peor es que la extraño. Mi nombre es Julián. Tenía 26 años cuando crucé. Yo no quería dejar a mi esposa ni a mi hijo, pero el hambre no deja espacio para el orgullo. Si no trabajaba en otro lado, íbamos a terminar debajo de la tierra, todos. Un conocido me conectó con un coyote. Me dijo que el cruce iba a ser rápido, sencillo, como ir a comprar tortillas. Mentía. Me recogieron en Sonoita, Sonora, en una camioneta vieja, y de ahí nos llevaron a un punto de encuentro donde ya había otros 8 hombres. Nadie hablaba mucho, solo intercambiábamos miradas. Nadie quería saber el nombre del otro. Tal vez porque el desierto no siempre devuelve los cuerpos. Nos metieron a todos en un tráiler refrigerado. Irónico, ¿no? Normalmente uno teme al calor, pero el frío en ese lugar te carcomía los huesos. Y no era porque estuviera muy frío, era otra cosa. Una frialdad distinta, como si el tráiler ya hubiera visto la muerte. En cuanto cerraron las puertas, se hizo la oscuridad total. Ni una rendija de luz, solo el zumbido mecánico del sistema de refrigeración y nuestras respiraciones. Las primeras horas pasaron lentas. Algunos intentaban dormir, otros rezaban. Yo no podía dejar de pensar en la cara de mi hijo cuando lo dejé. Pero luego empezó. Primero escuchamos pasos, lentos, fuertes, como si alguien caminara dentro del tráiler, aunque todos estábamos sentados. Pensamos que era paranoia, que tal vez el tráiler tenía doble fondo o algo así. Pero los pasos se detuvieron justo en medio del grupo. Nadie se movía, nadie hablaba. De pronto, un muchacho gritó. Dijo que alguien lo había tocado. Otro gritó que vio una sombra pasar junto a él. Uno más juró que alguien le había susurrado al oído. Algo en náhuatl, algo que no entendía. Entonces alguien dijo, «Aquí hay uno más».
Hay alguien aquí que no estaba al subir. Nos congelamos. Contamos. 1, 2, 3 veces. Éramos 9. Siempre habíamos sido 9. Pero esa noche se sentían 10 respiraciones. Una más. Una que no hacía ruido, pero se sentía. Una que parecía estar justo detrás de ti cada vez que parpadeabas. Las horas siguientes fueron un infierno. Uno de los hombres, don Mateo, comenzó a hablar con alguien que nadie más veía. Decía que era un niño, que lo seguía desde Guatemala, que le decía que el desierto era suyo, que todos los que cruzaban sin permiso se quedaban con él. Después, dejó de hablar. Cuando por fin nos detuvieron y abrieron las puertas, don Mateo no se movió. Lo bajaron entre 2 hombres, inerte como una piedra. Pero no estaba muerto, solo ido. Su mirada estaba vacía y no volvió a hablar nunca más. Lo más extraño fue que, al contarnos a todos al bajar, el guardia dijo algo que aún me hiela la sangre. Faltan 2. Subieron 11, ¿no? Nos miramos entre nosotros. Éramos 9. Siempre fuimos 9. Aquí dice 11. Hay 2 que no bajaron, repitió el hombre. Desde ese día, cada vez que escucho un motor de tráiler, mi piel se eriza, porque en algún lugar, entre el frío del metal y el eco de los suspiros, hay alguien más. Alguien que cruza con nosotros, que no respira, que no habla, pero que siempre está. Me llamo Daniela. Tenía 21 años cuando me fui de El Salvador. No por trabajo, no por hambre. Me fui porque mi vida corría peligro. Una pandilla me dio un ultimátum. O era de ellos, o no viviría para contarlo. Escapé la misma noche que mataron a mi hermano por negarse a vender para ellos. Viajé sola por días hasta llegar a Tenosique, Tabasco. Ahí encontré un albergue para migrantes. Me sentí a salvo por primera vez en semanas. Me ofrecieron comida, una colchoneta y una ducha con agua fría que sentí como un milagro. Esa noche dormí con el alma menos pesada, pero no por mucho tiempo. El albergue tenía una pequeña habitación que nadie usaba. Estaba al fondo del pasillo, donde el techo goteaba y la luz parpadeaba. Me dijeron que podía quedarme en cualquiera, menos en esa. Por seguridad, mija, me dijo una señora mayor que ayudaba ahí. No pregunté más, solo asentí. La tercera noche, una niña llegó al albergue. No tenía más de 6 años. Venía sola. Nadie sabía de dónde. Ni siquiera hablaba. Solo caminaba y observaba. Se le veían las costillas. Tenía la ropa sucia y los pies hinchados. Pero lo más extraño era que no lloraba. Nunca. Ni una lágrima. Esa noche, la acomodaron en una colchoneta junto a la mía. La vi dormirse de inmediato, envuelta en una cobija que le quedaba enorme. Pero a mitad de la noche me despertó un ruido, un canto, muy bajito, como una canción de cuna, entonada por una voz rota. Cuando abrí los ojos, la niña no estaba. La encontré al fondo del pasillo, frente a la habitación cerrada. La puerta estaba abierta. Ella estaba de pie, mirando dentro. La luz de la bombilla apenas alcanzaba a iluminar su silueta. Me acerqué con cuidado, temblando. Le pregunté qué hacía ahí. No me respondió. Solo dijo, ahí vive mi mamá. Me helé. Sabía que esa habitación estaba vacía, cerrada desde hace años. Me armé de valor, la tomé de la mano y la llevé de regreso a su colchoneta. Pero no pude dormir. Al día siguiente pregunté por la niña. Nadie sabía nada. ¿Qué niña?, me dijeron. Pensé que estaban bromeando. Les describí su rostro, su ropa. La señora del albergue se puso pálida. Mija, esa niña murió hace 3 años. Murió sola, cruzando el río. Nadie supo su nombre. Nadie vino a buscarla. A veces se aparece y siempre vuelve a esa habitación. Dicen que ahí murió su madre semanas antes. Nunca lograron encontrarse. Me fui del albergue esa misma tarde y mientras caminaba hacia la estación del tren, sentí que alguien tomaba mi mano. Suave, pequeño, como la mano de una niña. Miré, no había nadie, pero en mi oído, una voz casi imperceptible me susurró. Gracias por cuidarme. Me llamo Oliver. Toda mi vida trabajé como mecánico en un taller de Sinapecuaro, Michoacán. No ganaba mucho, pero era suficiente para que mis hijos comieran y mi esposa pudiera descansar un poco de tanto preocuparse. Pero llegó un momento en que lo poco que teníamos dejó de ser suficiente.
No por necesidad, sino por miedo. Primero fueron los cobros, luego los avisos, después los disparos cerca del taller. Me hicieron elegir, quedarme y arriesgarme a que un día mis hijos no tuvieran a quien enterrar o intentar cruzar. No por mí, sino por ellos, para darles otra vida, aunque yo me quedara a mitad del camino. Contacté a un guía por medio de un primo. Nos citó en un punto de Hermosillo. Ahí conocí al grupo. Una mujer embarazada que no pasaba de los 22, un anciano con los pies hinchados, 2 muchachos que apenas hablaban y otros que, como yo, veníamos escapando de algo. Salimos de noche. La oscuridad era total. Ni luna había. Solo la linterna del guía nos marcaba el paso. El desierto se sentía vivo, como si observara cada paso, como si susurrara en el viento lo que nos esperaba. Después de varias horas, uno de los jóvenes empezó a sangrar por la nariz. La deshidratación lo estaba consumiendo. El guía se limitó a decir, si se queda, vive o muere, pero si paramos, morimos todos. Nadie respondió. Solo seguimos caminando. El calor no era solo físico, era mental. El desierto te hace pensar cosas extrañas. Recuerdos que no sabías que tenías empiezan a aparecer. Sombras que no deberían moverse, se mueven. Silencios que deberían calmar, te enloquecen. Fue la segunda noche cuando nos perdimos. Lo notamos porque el guía comenzó a girar sobre sus pasos. Consultaba una brújula vieja, resquebrajada. El desierto había cambiado. Las dunas ya no estaban donde deberían. Era como si el paisaje se hubiera reordenado a propósito, para que no saliéramos. Entonces aparecieron las luces. Al principio pensé que eran estrellas cayendo. Luego, que se trataba de faros lejanos, pero número, flotaban y se quedaban en un solo punto. Eran 2 luces azules, como ojos enormes, mirándonos desde una colina baja. El guía se detuvo en seco. Dijo algo que ninguno entendió. Se persignó y nos dijo que nadie debía acercarse, que esas eran luces malas y que muchos que las habían seguido nunca regresaron. Pero la embarazada estaba mal. Apenas podía caminar. El anciano ya no hablaba. Yo no podía quedarme sin hacer nada. Me acerqué, solo yo. Caminé hacia las luces, esperando encontrar un auto, un refugio, algo. Pero lo que vi me va a seguir hasta la tumba. Había un viejo tráiler volcado, oxidado, las llantas enterradas en la arena, las puertas traseras abiertas. Dentro no había carga, solo oscuridad. Pero de esa oscuridad venían las luces. No como faros, sino como si algo dentro ardiera, sin calor, sin fuego. Alrededor del camión había cruces, decenas, unas talladas con clavos, otras con ramas rotas. Algunas tenían nombres, otras solo números, muchas, nada. Y de la tierra se escuchaban voces, bajitas, como si vinieran de muy abajo. No gritaban, no lloraban, solo murmuraban cosas que no entendía, pero que me erizaban la piel. Entonces entendí. Ese lugar era un cementerio, no oficial, no registrado. Era donde quedaban los que no lograban cruzar. Y las luces no guiaban, atraían. Corrí. El viento parecía empujarme hacia atrás, como si algo no quisiera dejarme ir. Pero lo logré. Volví con el grupo. Nadie preguntó nada. Nadie quería saber. 3 días después, nos encontró una patrulla de rescate. Estábamos a 6 kilómetros de una estación migratoria. El guía desapareció esa noche. Algunos dicen que se fue. Yo creo que volvió por las luces. Tal vez porque lo llamaban. Tal vez porque nunca dejó de estar perdido. Porque sé que el desierto no olvida, solo espera. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.